Lo primero que vamos a mirar es este cuadrito. Básicamente hay dos formas de clasificar los sensores. La primera es según el tipo de parámetro de variable, o sea, qué es lo que mide. Entonces tenemos resistivos, capacitivos, magnéticos, ópticos, ¿cierto? Ese es según el parámetro variable, o digámoslo como el principio de funcionamiento realmente. Entonces podemos tener también de tipo químico, podemos tener neumáticos, digamos estos son los más básicos, que son resistivos, capacitivos, inductivos, magnéticos y ópticos. Los ópticos agrupan todo lo que tiene que ver con luz. Entonces están los sensores infrarrojos, los tipo láser, los PIR, que toma a mirar uno. La parte magnético son lo que tiene que ver todo con switches magnéticos, o sea, cuando detectan un metal se cierra un contactico. Normalmente todo funciona así. Los inductivos que funcionan básicamente que es con el cambio de frecuencia que tiene una bobina al acercarse a un metal. Entonces, digamos, él no tiene un campo magnético y cuando se acerca a un metal, generalmente me detecta hay un cambio de frecuencia en la bobina y con eso detecta los elementos. En el caso de los capacitivos, detectan por medio de la capacitancia. Entonces, no tienen que ser metálicos, sino que, digamos, mide la capacitancia del elemento que tiene al frente, ya sea metal o otro tipo de material. Entonces, mira a ver qué tanta, digamos, capacitancia eléctrica tiene. Y ya con esto, pues ya lo podemos hacer. Yo por acá. Y los resistivos, digamos, son elementos que varían su resistencia eléctrica de acuerdo al cambio de una variable. Es muy utilizado sobre todo en la parte de calor, cuando miden temperatura. Entonces hay muchos sensores de temperatura que simplemente varían su resistencia. También hay unos que varían su resistencia según la luz, que vamos a ver ahorita, la intensidad de luz visible o otro tipo de luz. Y digamos, esos son lo que como expresan el cambio de una variable. Lo primero que debemos también tener en cuenta es que un sensor es un elemento que mide una variable física o un fenómeno físico y me lo expresa por medio de una señal que yo pueda medir, que yo pueda trabajar con ella. Todos los sensores normalmente tienen una señal de salida de algún tipo. Generalmente tienen una señal en corriente, en voltaje, en presión. Nosotros vamos a concentrarnos solamente en los que tienen salida eléctrica. ¿Listo? Ahora, también se pueden tener la clasificación de esos elementos según la magnitud o variable física que miden, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, caudal y flujo, sensor de temperatura y humedad, tacto, táctiles, ¿cierto? Imagen, visión artificial, nivel de líquidos, ¿cierto? Nivel, sólidos, granulados, otras variables físico-químicas. Entonces yo también lo más normal es que nosotros manejemos sensores de caudal o de flujo, de temperatura, los táctiles, que son, digamos, pulsadores o elementos que detectan la presencia de un elemento. Y esos, por ejemplo, de imágenes de visión artificial se refiere más que todo a sistemas que incluyen una cámara. ¿Listo? Ahora, la visión, estos de nivel de líquidos también generalmente están asociados a sistemas que miden más que todo por medio de una variable indirecta. Por ejemplo, miden por medio del ultrasonido, miden, digamos, otro tipo de cosas, pero estos niveles también pues, los podemos tener. Y otras variables físicas. Entonces acá arriba también tenemos presión, tenemos fuerza o par, o sea, la fuerza, hay sensores de fuerza, aceleración o vibración, velocidad, ¿cierto? Ya sea lineal o angular, pequeños desplazamientos o deformaciones, que estos son más que todo cargas extensiométricas o otro tipo de sensor de tipo, y posición lineal o angular, que en este, por ejemplo, en estos entran los potenciómetros y los encoder. Entonces podemos tener esta gran gama de clasificación de sensores. Sensores hay muchos tipos. Muchas veces la parte de los sensores es una de las partes críticas de todos los sistemas que uno diseña. Como digo, aquí nos vamos a concentrar en unos pocos y vamos a ver más que todo cómo interpretar esa señal que sacan para hacer, digamos, algún dispositivo.
Entonces, teniendo en cuenta esto, ya digamos una pequeña introducción, pues digamos una pequeña muestra de cómo se pueden tener de clasificación tener los sensores. Entonces vamos a mirar la parte de Tinkercad. Entonces en la parte de Tinkercad, como siempre, tenemos una gran gama de elementos, una gran gama de cosas, pero en la parte de sensores hay unos, digamos, que son los que uno siempre utiliza. Entonces tenemos, por ejemplo, los potenciómetros, ¿cierto? Tenemos la fotorresistencia, tenemos este que es el sensor de temperatura, tenemos el sensor PIR, que vamos a mirar qué es. Esos otros también lo utilizamos, pero estos son los que uno más utiliza normalmente, esos que tenemos acá. Al igual pues que de todas maneras que este que tenemos, que es el pulsador normal. Cada uno de estos, digamos, tiene comportamientos distintos. Además de que son de tipos distintos. Entonces vamos a empezar primero por el más básico, que es esta parte de acá, que es este elemento. Nosotros la vez pasada vimos la parte de conversión análoga a digital, ¿cierto o no? Por favor, respóndame alguno. Todos están dormidos. Muy mal hecho. Dígame sí o no lo vimos, o la de la vez pasada, la otra reunión. O miro más bien los videos. A ver. Bueno, pues la verdad, yo no sé. Yo me quedé hasta la otra clase. A ver, ¿quién estuvo en la reunión pasada? Que se acuerde. Bueno, entonces en ese caso vamos a repasar la parte de conversión análoga a digital. Vamos a ver pues de forma muy rápida para que podamos también mirar eso. Entonces, todos estos sensores tienen comportamientos distintos. Lo que son este y este son sensores de salida análoga. ¿Qué significa? Que son salidas que tienen una gran variabilidad en sus números. Solamente no son como estos dos que son digitales. ¿Qué significa? Que es 1 o 0, está o no está. Esos tienen una gran cantidad de elementos. En el caso del Arduino, el Arduino cuenta con un conversor análogo digital de 16 bits, perdón, de 10 bits. Entonces vamos a repasar esa parte. Para eso voy a coger por aquí. Vamos a ver el Paint para que miremos entonces primero esa parte de la conversión análoga de forma rápida. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace el conversor análogo digital? El detalle con el mundo que nosotros tenemos es que el mundo es análogo. ¿Qué significa? Todo lo que nosotros tenemos es de categoría análoga. ¿Qué significa? Que nosotros podemos, primero tiene muchos valores. No tiene, por ejemplo, 2, 3, no, tiene muchos. Y segundo, el recorrido de esas variables, pues de temperatura, de presión, de lo que sea, yo puedo mirar el comportamiento de esa variable en función del tiempo. O sea, puedo coger y seguirla y trazar una gráfica y siempre voy a poder ver esos intervalos normalmente, ¿cierto? Un ejemplo concreto, entonces, por ejemplo, yo tengo aquí temperatura, aquí tengo, por ejemplo, esto sería tiempo, eso sería temperatura. Entonces, realmente yo lo que tengo es que la temperatura, por ejemplo, a través del día, yo puedo ver cómo va cambiando y va tomando diferentes valores, y que sobre todo que es continua, o sea que no tiene, digamos, saltos, digamos, de pronto puede tener saltos bruscos, pero yo puedo seguirla a través del tiempo por esta gráfica. ¿Cuál es el detalle? Esto es análogo. ¿Cuál es el detalle de lo digital? Lo digital, simplemente, lo que vamos a tener es dos valores, o unos o ceros. ¿Listo? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, voy a tener expresado aquí un 1, por acá un 0, y después tengo otro 1, y así sucesivamente. Entonces, aquí cuando yo tengo análogo, tengo un conjunto de valores que normalmente yo puedo rastrearlos
y generalmente son diferentes, puede tomar diferentes valores. En el caso de la parte digital, esa parte digital siempre va a tener una representación de información basada en el sistema binario. Aquí esto es un 1, un 0, y aquí sería, digamos, un 1. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Que todos nuestros sistemas de cómputo, incluidos los micros, se comportan así, como este. Se comportan de forma digital, o su manejo es de forma digital. Entonces ellos de entrada no entienden esto, no entienden estos cambios, no entienden valores intermedios, solo entienden unos o ceros. Entonces lo que se buscó es tratar de lograr que el sistema entendiera este elemento, esta forma, este recorrido de temperatura, pero no puede tener todos los datos de la temperatura. ¿Por qué? Porque resulta que como es un sistema análogo, solamente en este pedacito de onda, resulta que esto de aquí a aquí está formado por una línea, y esa línea tiene teóricamente infinitos puntos. O sea que yo solamente para trabajar en la forma análoga, esta señal, tal y como es, tenía que tener un disco duro infinito o un sistema de muestra infinito. Entonces yo no tengo un sistema de esos. Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente cogieron y trataron de buscar la forma de que el sistema pudiera entender ese valor o ese dato y poderlo adaptar para que el sistema lo entendiera. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Vamos a suponer que esto varía, ¿cierto? Que esto varía de 0, pongámosle aquí, pongámosle a 100 grados. Listo. A 100 grados Celsius. Listo. Y que yo tengo un sensor. Y que ese sensor me muestra esa temperatura de 0 a 100 grados, me lo muestra, por ejemplo, de 0 a 5 voltios. O sea, esa variación me representa eso. ¿Qué significa? Que cuando él está en la mitad, o sea, que cuando está, por ejemplo, en 50 grados, él me va a sacar la mitad del rango, o sea, sería 2.5 voltios. Entonces yo voy a decir que esto, pero que esto es 5 voltios, sería en temperatura, perdón, en la salida del sensor, de 0 a 5, pero yo no puedo meterle al computador directamente esa variación de 0 a 5. No puedo. ¿Por qué? Porque simplemente el computador no me la va a entender. Yo, por ejemplo, tengo primero una escala de 0 a 100, que es la variable que estoy midiendo. Después, una salida de un sensor de 0 a 5 voltios, que es la que él me está mostrando, ¿cierto? La que el sensor me muestra. Y mi sistema o mi microcontrolador, en este caso el Arduino, no es capaz de él ni entender esto de 0 a 100 grados, porque es una variable que él no puede medir, ni tampoco la salida de 0 a 5 voltios, que es la que me da el sensor para representarme esa variación de temperatura en forma de voltaje. Pues les digo, ¿qué significa esto? Que cuando yo tengo, por ejemplo, un valor aquí en la mitad de temperatura, por ejemplo, él me va a decir, vea, realmente lo que tengo es 50 grados, de 50 grados Celsius. ¿Listo? 50 grados Celsius. Pero yo se los voy a representar en la mitad del rango que tengo yo, que es 2.5 voltios. ¿Listo? Entonces me va a representar ese sensor, la salida de temperatura en voltios. Pero yo igualmente esto tampoco se lo puedo meter al microcontrolador. Directamente no. O digámoslo así, no lo puedo meter en un sistema de cómputo. Debo tener un elemento que me convierta esto ya en un número que mi sistema me puede meter. Entonces realmente lo que voy a tener es un sistema, un elemento que se llama conversor análogo digital. Entonces, ¿qué es lo que me hace el conversor análogo digital? Tengo la variable que mido, la salida del sensor
Y ese conversor análogo digital lo que va a hacer es que ahora sí me lo va a convertir en ya no en un voltaje, sino que me lo va a representar en el microcontrolador en un número. Profe, ¿y eso cómo se hace? Pues simplemente él toma esa entrada de 0 a 5, igualmente como es análoga tiene un montón de valores, y él me los va a dividir en valores finitos. Profe, ¿cómo así? Vea, entonces usted mira el controlador en micro y le dice, vea, usted tiene un microcontrolador o un PIC, en este caso un Arduino, y ese Arduino, por ejemplo, tiene un conversor análogo de 8 bits. ¿Listo? Esa es la resolución que tenemos. ¿Listo? La resolución que tenemos. Y la resolución es lo mínimo que él puede medir. Entonces él me dice, es de 8 bits. Listo. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo representar? ¿O cómo es el rango de datos que yo puedo representar ahí? De 0 a 255. ¿Listo? Porque es lo máximo que yo puedo tener en 8 bits. Ahora, ¿cómo traduzco esto? O él cómo traduce esto para poder medir ese voltaje. Él dice, a ver, voy a dar la resolución de mi sistema, en el cual es que la resolución es igual al valor máximo que yo puedo expresar en bits, la resolución que tengo, que es 255. ¿Listo? Esto dividido perdón. Es lo máximo en voltaje, 5 voltios, dividido lo máximo que yo puedo tener en la representación, por ejemplo en este caso con 8 bits, que es 255. Esto, ¿eso cuánto me va a dar? Eso me va a dar aproximadamente 19.80 y algo milivoltios. Aproximadamente, como para hacer los cálculos rápidos, 20 milivoltios. Dice, pero todavía no entiendo ni forro esto. Bueno, muy sencillo, usted coge aquí, y esto lo que me va a decir, esto realmente, es que mi sistema, el conversor análogo que tiene, por ejemplo, en este caso el Arduino, me va a medir es cada 20 milivoltios. O sea, por ejemplo, cuando él tiene 0 voltios, él me va a sacar, por ejemplo, vamos a hacerle aquí la escalita, aquí al lado, por ejemplo, de este que está acá. Entonces, cuando tiene 0 voltios, él me va a sacar el número 0. ¿Listo? Cuando tengo 20 milivoltios, por ejemplo, él me va a sacar el número 1. Entonces aquí sería con 20 milivoltios, pongámoslo por ejemplo aquí, sí, bueno, por acá sería 20 milivoltios. Entonces él me sacaría un 1 en esta escala. Cuando tiene 40 sería 2, y así sucesivamente. Eso significa que cuando tiene 2,5, que es la mitad de la escala, realmente, la mitad de esta escala, entonces yo tendría la mitad de la escala de esta aproximadamente. En este caso, la mitad de 255 es 125, 127.5. Pero como el sistema no puede tener decimales, digamos que esto acá, digámoslo así, va a tener el valor de 127. Y cuando él ya llega a 5 voltios, ya tendría el número mayor, que sería 255. En resumen, él coge ese voltaje, me lo divide en 255 pedazos, y a medida que va subiendo o bajando, él le va asignando ese valor. De ahí pasamos a tener valores infinitos de una variable análoga a valores finitos. ¿Cuánto? 255. Profe, pero entonces yo he visto que el Arduino tiene una resolución del conversor análogo no es de 8, sino de 10. Ah, bueno, entonces resulta que como él tiene un conversor análogo de 10 bits, entonces lo que tengo aquí es 1023. Pero ¿cómo así que el 23? O sea que si fuera a usar los binarios tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y esos 10, si yo los paso a decimal, tendría 1023. Listo, ese valor sería de 1023. Entonces la resolución de eso ya sería una resolución de
de 5. ¿Por qué? Porque sigue expresando de 0 a 5 el voltaje del sensor. Y ya no lo divido por esos 255, sino por 1023. ¿Listo? Esos 1023, pero es que 1029, 1023. Eso me da aproximadamente 4.96 milivoltios. Para efectos de cálculos, digamos que es cada 5 milivoltios. Entonces, en ese caso, realmente, yo lo que voy a tener acá es que si yo lo tengo el conversor análogo de este tipo, me funciona así. Si yo tengo el conversor análogo con esa resolución que es la que tiene el Arduino, voy a tener aquí, por ejemplo, a ver, hagámoslo con otro colorcito, este moradito. Entonces yo voy a tener igualmente, ya no dividido en 255 pedazos esos 5 voltios, sino que dividido en 1023 pedazos. Eso me dice a mí que cuando él marca 0, por ejemplo, entonces él me va a sacar un valor de 0. Cuando ya él alcanza los 5 voltios, él aquí me pondría un valor de 1023. ¿Listo? Que si él resulta que está por la mitad, o sea que tiene 2,5, sería la mitad de esto, que sería 512, por ejemplo, en este caso. Sería 512. Entonces, en resumen, ¿qué hace el conversor análogo digital para que no nos alarguemos mucho? Él coge, a ver, primero, esto lo hace el sensor, esta parte, de convertirme de 0 a 100 grados, me lo pasa de 0 a 5 voltios, o sea que él me escaliza la temperatura de 0 a 5 voltios. Ya esta parte de acá, por ejemplo, esto de acá sería el Arduino o el elemento que yo tengo para que se convierta en un sistema digital. O sea, yo si tengo una resolución de 8 bits, él me los transforma así, de 0 a 255, donde 0 es 0 grados o 0 voltios, y 255 ya me expresaría 5 voltios. Pero resulta que el Arduino tiene un conversor no de 8 bits, sino de 10 bits. Entonces ya esa temperatura que se expresa en este voltaje ya sería, cuando son 0 voltios sería 0 número acá, y cuando sería 5 voltios, que es el máximo, me sacaría 1023 y escalizaría el resto de esta forma. Entonces yo tendría 1023 datos. Me dividiría ese voltaje en 1023 pedazos, y este incremento ya no sería de 20 en 20, sino que sería de 5 en 5. ¿Eso qué me dice a mí? Que entre más alta sea la resolución del elemento, mejor mide. Por ejemplo, mire que este es 4 veces más exacto que este. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este tiene 8 y este tiene 10 bits. ¿Listo? ¿Alguna duda con esto, por favor, al respecto? ¿Alguna duda? Pues Hábleme. Más claro, si está más claro, se entiende más claro la conversión. Sí, entonces, bueno, eso porque es importante que quede claro, porque con esto vamos a hacer los programas que vamos a hacer ahorita. Entonces, esto por ahora yo sé que es, bueno, uno le queda la idea como que si uno entiende, pero que no sabe para qué sirve. Pero entonces ahora sí, vamos a ver esto, para qué sirve. Entonces ahora sí, nos vamos a ir otra vez al Tinkercad. Y vamos a arrancar, por ejemplo, con el potenciómetro. Listo. Entonces, voy a borrar el resto. Voy a sacar el Arduino. Saquémoslo de acá. Lo voy a poner aquí. Listo, entonces vamos a mirar primero cómo funciona la conversión análoga con este elemento. Entonces, un potenciómetro tiene 3 terminales.
Normalmente para uno convertir este potenciómetro y volverlo, digamos, en un generador de señal de voltaje variable, lo que hago es que en un extremo le pongo positivo y en el otro tierra. Entonces voy a coger, en este caso voy a tomar la tierra de aquí, la voy a conectar, ¡tin! La voy a poner negro. Ahora en este que está acá le voy a poner 5 voltios, que lo voy a sacar del mismo Arduino. ¿Por qué lo voy a sacar? Porque recordemos que en este caso yo no voy a prender un motor, no voy a hacer nada raro, simplemente es una señal. Y yo utilizo esa fuente cuando son cosas de este estilo, cuando son motores y otras cosas no. Y este que es de la mitad lo voy a poner en el análogo 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esos que dicen A me están diciendo que son análogos y que hacen esa operación que les acabo de mostrar. Para comparar voy a sacar un multímetro. A ver. Entonces voy a sacar el multímetro, lo voy a poner por acá. Voy a conectarlo con tierra. Y aquí lo voy a conectar simplemente. Perdón, no, aquí no. Lo voy a conectar a la salida de este potenciómetro. ¿Listo? Bueno. Ahora, yo tengo que programar el Arduino. ¿Cómo hago yo para programar la conversión análoga a digital? O sea, para que me pase de una señal análoga a una digital. Entonces, ahora sí, vamos a abrir el programa de Arduino. Y recordemos que una de las cosas que nos gusta del Arduino es que tiene unos ejemplos muy claros y que ya los tiene metidos en el software. Entonces voy a sacar un ejemplo para que veamos de forma clara cómo sería el comportamiento de este sistema de conversión análoga a digital utilizando un potenciómetro. Listo, entonces yo lo voy a coger acá, voy a sacar aquí, voy a abrir en ejemplos en básico, y es el primer ejemplo, o sea, ejemplos básico, el primero. Le doy ahí y el primer ejemplo es este. Voy a copiar lupa para que podamos analizarlo. Entonces tenemos el siguiente. Lo primero, el encabezado, como siempre. Entonces nos dice, lee una entrada análoga en el pin 0 y le imprime su resultado por el monitor serial. Vamos a ver qué es eso. O también se puede hacer en el graficador o en el serial plotter. Eso se puede hacer directamente en este software, o sea, en el de Arduino, pero creo que el simulador no lo trae. Pero después lo miramos. Listo, entonces hacemos qué es lo que hace. Ahora viene por acá y me dice Voice Setup, me dice Serial Begin. Ese Serial Begin se refiere a la parte de comunicación serial. Nosotros cuando vimos el Arduino, recordamos que por allá él tiene un chipcito. En este caso es este que se ve aquí. Ese chip es el que me hace la interfaz entre el computador y el chip que maneja el Arduino. ¿Por qué? Porque este chip, digamos en este modelo, no se comunica directamente con el computador. Entonces tenemos una interfaz que me convierte un puerto USB en un puerto COM o un puerto serie. Profe, ¿qué es un puerto COM? Es un puerto de comunicación serial en donde la comunicación serial se basa en que yo tengo un dato, por ejemplo, y lo que hago es que lo envío bit por un cable o por un medio. Listo. Entonces yo voy a tener simplemente un tren de pulsos, y ese tren de pulsos me va a representar la información que yo quiero transmitir a través de ese pulso, digamos de ese medio, y al otro lado el otro elemento me lo toma.
simplemente. Entonces yo, por ejemplo, aquí yo puedo decirle, vean, voy a decir, le voy a enviar este que es 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces el que hace, coge este dato y me lo envía bit por bit, digamos por el cablecito o por donde yo lo tenga. Eso se llama comunicación serial. Y también, digamos, tiene algunas características como lo que se llama bit de arranque, que el bit de arranque generalmente lo que me dice es que es un 0, o sea, él arranca siempre con un 0 por aquí para decirle al sistema, vea, voy a enviar un dato, y de parada siempre es 1. Entonces le dice, después de los 8 bits que va a enviar, si es 1, ya terminé de enviar. Otras cosas como bit de parada, que simplemente cuenta los bits, entonces dice 1, 2, 3, pero cuenta los bits en 1, 1, 2, 3, 4, 5, y si es par, le pone un 1 acá, y si es 0, le pone un 0. Es una cosa de detección de errores. Pero ¿qué es lo importante? De que esta forma de comunicación era, digámoslo así, una de las más usadas hasta los años 2000, en donde había un puerto específico en los computadores para comunicarse de esta forma. Ya porque salió el puerto USB o el puerto universal, pues el USB, ya esta parte de comunicación de esos puertos desaparecieron, pero el protocolo o la forma de la cual se comunicaban no, porque es muy práctico y es muy fácil de implementar, lo que significa que la gran mayoría de los dispositivos que tenemos, muchos se comunican de forma serial. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como ya los computadores no traen ese puerto, tampoco traen el chip para manejarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente crearon un chip que cuando yo lo conecto por el USB, él emula un puerto serial y se comunica por ahí, de acuerdo a eso. Entonces, eso es muy importante por ese detalle. Y también hay que tener en cuenta algo, y es que en esto es muy importante la velocidad, o sea, qué tan rápido me comunico con el otro. Porque es muy distinto, por ejemplo, que yo hable, hay gente que empieza a hablar muy rápido y yo no alcanzo a escuchar, entonces digo, hey, decime qué estás diciendo, andale más despacio. Eso es porque los dos, por ejemplo, no están sincronizados. En este caso pasa exactamente lo mismo. El elemento que emite tiene que estar a la misma velocidad que el que envía. Entonces, digamos, la velocidad normal es 9600 baudios o bits por segundo. ¿Listo? ¿Eso qué me da? Me da que él me puede enviar 9600 bits en un segundo. Profe, ¿pero hay velocidades diferentes? Sí. Ahorita las miramos, 15600 o 4800. Pero usted generalmente se fija que los dos elementos estén conectados a la misma velocidad. Profe, ¿esto por qué es tan importante? Porque resulta que el Arduino, cuando se comunica por el computador, se comunica así. Entonces, ya sea para transmitir los datos, para programar los Arduinos, él se comunica es de esta forma. Oye, y perdón, de pronto no entendí, ¿y quién determina o qué componente determina la velocidad que se puede usar? Buena pregunta. Entonces, en el caso del Arduino es manual. Ahorita lo vamos a ver. Pero en el caso de, por ejemplo, de los chips, como los microcontroladores PIC y otro tipo de chips, ellos detectan la velocidad a la cual se está comunicando el otro elemento y simplemente se sintonizan a velocidad. Pero lo más normal es que usted llegue y le diga y le coloque, por ejemplo, al emisor, le coloque 9600 y al otro 9600. Tiene que ponerlo manualmente, normalmente. Eso lo determina uno. Listo. Pero normalmente se pone a 9600 y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ya con esto claro, ahora sí, me voy a venir para acá al código que estábamos mirando y resulta que él me dice, vea, serial begin, o sea, inicialíceme la comunicación serial a 9600 baudios, por eso tiene este 9600. Como les vamos a mostrar ahorita, yo creo que vamos a ver si este emulador permite, yo le puedo cambiar también la velocidad. Está 4800, está 15200, hay otro tipo de velocidades, de acuerdo pues a los caprichos de cada persona y digamos a qué tanto volumen de información usted necesita transmitir, pero lo más normal es que estén todos a 9600 inicialmente. Bueno, entonces ya le estoy diciendo la comunicación. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer de cuadro es que va a coger la conversión análoga y me la va a enviar al computador. Después vengo acá y me dice, te creo una variable que se llama sensor value. Profe, ¿tiene que ser esa? No, recuerden que puede ser otro valor, sensor, lo que ustedes quieran.
Y este comando sí es obligatorio, dice analog read. O sea, ¿qué significa? Lectura análoga. Voy a leer la conversión análoga. ¿De cuál puerto? Del A0. Ah, pero es que a mí no me gusta el A0, o simplemente lo voy a cortar por el A2. Bueno, pues póngale A2. ¿Listo? Bueno, entonces hacer la conversión, la va a guardar en esta variable, que puede tomar cualquier otro valor, bueno, otro nombre, y después me dice serial print ln. Entonces me dice imprima por el puerto serie esta variable, con un detalle, y es que este ln me dice es con salto de línea. Entonces me lo imprime y me lo pone vertical, me lo imprime y salta, me imprime y salta. Entonces me va a quedar una columna de datos en la cual me va a ir mostrando cómo cambia la conversión análoga. Y después le dice delay 1. O sea, delay, eso es de 1 milisegundo si no estoy mal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque siempre hay que darle algún tiempo para que él haga ese proceso de la conversión. Entonces, eso es lo que hace el programa. Muy fácil. Entonces vamos a ver, cuando yo lo pegue allá, a ver qué es lo que él me va a hacer y cómo se van a expresar esos valores. Yo voy a coger este, voy a tomar aquí, vamos a darle acá, vamos a darle en código. Recordemos que lo ponemos en texto. Borro el que está ahí, que siempre sale con el mismo, y le pego este. Ahora vamos a mirar qué es lo que va a pasar. Entonces yo voy a hacer por acá, a ver, cuadremos esto un poquito más así, eso, acá, me interesa más este que el arriba. Te lo voy a poner a simular. Ahora aquí abajo dice monitor serial. Entonces yo le voy a dar acá para ver cómo son los datos que él me está enviando el computador. Entonces mire que me está dando 0. Entonces 0 voltios, 0 aquí. ¿Listo? Si yo muevo la perilla, significa que voy a empezar a darle paso a voltios. ¿Sí ven que aquí me empieza a variar? 82. Pero ¿cómo así? Entonces, vamos a hacer la prueba que le hemos puesto ahorita. Vamos a ponerlo a que aquí me dé, por ejemplo, 2,5 voltios. Entonces lo voy a poner por acá. Vamos a ver. A ver cuánto me saca. Ahí está. Me da más o menos la mitad de 1023. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy variando este potenciómetro de forma de que el voltaje que salga por aquí me varíe. En este caso, por ejemplo, si yo lo pongo aquí en la mitad, mire que me quedan 2,5 voltios, o sea que me va a sacar en la conversión análoga más o menos la mitad. ¿Listo? Ah, profe, ¿y qué pasa si yo lo sigo subiendo? Entonces yo ya cojo por acá y me va a seguir subiendo más o menos. Tiki. Y mire que más o menos él me va subiendo, y ya cuando yo le pongo que aquí me dé 5 voltios, ponga al máximo, a ver si alcanza a subir, no sé si me da, bueno, más o menos 5 voltios, se me da más o menos 1023. Entonces esto es lo que yo me refería. Él coge un voltaje y me lo traduce de 0 a 1023. Entonces me dice, pero ¿eso para qué? Eso a mí no me sirve, y tienen toda la razón. El objetivo de tener esto es que la información que me suministre el Arduino me sirva para algo, ¿cierto? Que sirva para alguna cosa. Entonces yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es que voy a escalizar de forma de que ese valor me indique aproximadamente el ángulo en el cual esté, ¿cierto? Porque, por ejemplo, es que yo tengo un sistema, necesito medir en qué ángulo está, porque necesito ver la variación de esos ángulos, porque con eso voy a medir qué tanto se deflecta o se expande un colchón, no sé, cualquier cosa. Entonces, ahora sí, yo tengo que venir acá y tengo que transformar ese valor que yo tengo en algo que realmente me dé. Me sirva para algo. Profe, ¿cómo es la forma más clara para hacer esto? Hombre, bachillerato, reglita de 3. Siempre y cuando el sensor que yo estoy utilizando sea de comportamiento lineal.
Pero ¿cómo así que de lineal? ¿Sí? Entonces vamos a ver qué significa comportamiento lineal. Entonces yo vengo por acá y resulta que cuando yo grafico la relación de las dos variables, ¿qué significa en este caso? Grados, perdón, voltaje versus voltaje que saca, por ejemplo, vamos a hacerlo por acá en este rinconcito, yo voy a graficar eso, esa relación de, por ejemplo, voy a colocar aquí ¿dónde está? Por acá, acá. Por ejemplo, yo coloco grados, lo voy a poner así, grados. Este sería el eje de los grados. Y aquí el voltaje que me saca según esa resistencia. Que si yo grafico esa relación que existe entre las dos variables, que siempre me dé con una pendiente constante. O sea, que ese cambio sea proporcional. Que para un valor de acá, me dé uno de acá, que uno de acá, uno de acá, uno de acá, uno de acá. Pero es que eso no es siempre, no. Resulta que los potenciómetros normalmente tienen este comportamiento. Los potenciómetros normales que compramos, por ejemplo, tienen comportamiento logarítmico. Entonces, ya esto me va a empezar a cambiar de forma brusca. Entonces, si yo la tengo así, no me sirve una regla de 3. Si ese cambio es proporcional, ¿qué significa? Que si yo lo tengo así, o así, o así, o sea, que me dé una línea recta, esa relación entre las dos variables, ahí sí a esto le puedo aplicar una regla de 3. Profe, y uno a veces cuando va llegando a ciertos puntos tiene que empezar a cambiar su léxico. Entonces, uno tiene aquí una regla de 3, pero uno realmente, para que quede más elegante, le dice, eso es una escalización lineal. ¿Qué es una escalización lineal? Una regla de 3. Pero uno ya en adelante lo vamos a hablar como una escalización lineal. Entonces, ¿yo qué hago? Hago una escalización lineal, me voy para el Arduino y yo me di cuenta de que ese potenciómetro se comporta de esa forma, entonces yo lo puedo hacer. Entonces vengo para acá y voy a cambiar este programita, hacer unas alteraciones para poder hacer eso, para que no haya, en vez de mostrarme un número de mesura 1023, me muestre un grado, o sea, a qué grados estoy girando el potenciómetro. Vengo para acá, yo cojo aquí esta variable de sensor value, entonces, ¿cómo sería? Sería, sí, digámoslo así, vamos a ponerlo así inicialmente. Si con 5 voltios son 180 grados, lo que estoy midiendo, ¿cuánto será? ¿Listo? Si con 5 voltios, con 5 voltios no, perdón. Sí, con 180 grados son 1023, porque son 5 voltios. Entonces, lo que me está dando, ¿cuántos grados serán? ¿Listo? A ver, hagámosla por acá gráficamente para que caigamos en cuenta todos. ¿Cómo sería la regla de 3? Entonces, a ver, yo copio por aquí. Bueno, hagámosla aquí al ladito. Vendría a ser. La regla de 3 vendría a ser así. Sí, cuando me saca 5 voltios, a ver, cuando 5 voltios corresponde a 180 grados, entonces, es que sí que pues, usted ha cambiado, que para que si fueran 180 grados serían 1023. Sí, qué pena. Sí, aquí es que a veces uno el cerebro le juega las pasadas. Entonces, lo que estoy midiendo, ¿a cuánto equivale? ¿Listo? ¿Para qué? Para que me lo saque en grados. Entonces, ¿qué sería? Lo que estoy midiendo por 180 dividido 1023. Entonces yo vengo para acá. Ahora sí, cuando la tengo un poquito más clara, yo cojo, me voy para el Arduino. Entonces, pues en este caso en Tinkercad, y digo,
a una variable que la voy a llamar una entera, que la voy a llamar grados, ¿cierto? Es decir, int grados, porque me va a contar los grados, va a ser igual a qué. Pues vamos a mirar acá. Lo que estoy midiendo por 180. Entonces vengo para aquí, para el Tinkercad. Lo que estoy midiendo, ¿dónde está? En sensor value. Escojo sensor value por 180 dividido todo eso por 1023. Como aquí para que no nos vaya a enredar la cosa. Dividido 1023. 1023. Listo. Ya tendríamos los grados acá. Ahora necesito lo que me muestre sensor value, porque es un valor que ya pues ya no me interesa, que es de 1023, y que me muestre más bien grados. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo vengo acá, le voy a dar play. Vamos a ver, pin, 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 pin. Vamos a ver por acá. Y aquí me saca menos. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora lo voy a poner por aquí. Vamos a la mitad. Bueno, aquí pongo bien. En la mitadcita con 2,5. Me tiene que dar más o menos 90 grados, pues. Bueno, aquí entonces entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero es que uno debe buscar que el Arduino haga la menos cantidad de operaciones posibles, pero para no poner a esforzar el Arduino. Entonces, ¿yo qué hago? Yo puedo convertir esos dos números en un coeficiente de conversión. ¿Qué significa hacer la operación que hay ahí? Entonces, yo voy a dividir 180 dividido 1023 y eso me va a dar un dato. Voy a poner calculadora. ¿Por qué? Porque sí. Porque no soy capaz de hacerlo en la cabeza. Entonces, la idea es, voy a hacer esa operación. Ya lo tiene. 0.1759. ¿Ya lo tienen ahí? Listo, entonces, cambio esos dos datos, ¿por qué? Simplemente por ese coeficiente. Fíjate aquí yo lo... estaba ejecutándose en la simulación. Yo vengo para acá y le digo cuánto. 0.17595. 0.17, ¿qué, perdón? 59. Sí. Y sigue más números, pero 53. Otros dos, ven otros dos. 0.17, 59, 53. Listo. ¿Por qué le pido eso? Entre más decimales tenga, mejor nos queda mejor la conversión más exacta. Entonces ya hago esto, entonces listo, bueno, entonces ya como ya hice esa operación, vamos a ver si me queda mejor. Ahora sí, vamos a ver por acá. Vamos a ver, ojalá me va a quedar mal. Ahí sí. Listo. ¿Por qué me da eso antes? Porque sí, como él tenía que hacer esa multiplicación por 23, eso me daba un número muy grande. Esa división, bueno, esa operación, entonces más bien no se la simplifica, ya tiene que hacer. Entonces mire que por ejemplo aquí me está diciendo que 89 grados. Voy a moverlo por acá, por ejemplo, ¿cuánto tendría que dar? 104 serían, sí, más o menos, no. 180, sí, más o menos eso. Y si yo lo pongo por acá, me debería dar más o menos 45. Vamos por aquí. Vamos a ver, 45, vamos a ver. O 30 y algo, a ver. A ver, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso se refiere, ese problema me da por esto. Ahí, supuestamente, me debería dar 0 grados, pero es que realmente los 0 grados deberían ser por acá. O sea, debería ser de aquí hasta aquí. ¿Listo? Pues ya lo corregí uno, pues ya lo procesa, pero ya me entendieron cómo es la mecánica. Yo cojo el sensor, hago la regla de 3 generalmente, y con eso ya le doy valores, como unos valores más específicos a lo que necesito. Ahora, ¿cuál es la clave ahí?
tener esta coeficiente de transformación bien. Por ejemplo, yo quiero hacer un termómetro digital. Entonces, listo, vamos a hacer lo mismo. Entonces, yo vengo por acá, busco el sensor, ¿cierto? Acá le voy a decir el sensor, por ejemplo, que es este, no, sensor FIR, no. El sensor de temperatura, lo voy a sacar por aquí. Listo. Y lo voy a poner acá. Pues si me deja borrarlo, pues con mucho gusto lo borro. ¿Qué pasó? No me está dejando borrarlo. Bueno, es como el internet que está como medio pegado del berraco. A ver. Entonces, vémoslo ahí y simplemente conectamos este acá. Aquí sería tierra, por ejemplo. Aquí le conectaríamos positivo. Y aquí le conectaríamos la salida. Pam, pam, pam. Que realmente sería, pues, podemos ponérselo acá directamente al multímetro también. Y a ver si ahora sí me lo deja borrar. Tampoco. Profe, creo que tiene mal lo puesto en la Tierra. En la Tierra es el de la derecha, según lo que leí en Espera un momentico. Sí, qué pena, sí, está al revés. Es que estoy enredado, es porque este coso no me lo deja borrar. No entiendo por qué, pero bueno. Si le da la tecla de borrar, no le borra. Lo puedo nada. suprimir. Eso es lo que estoy haciendo. No, debe ser algo porque a esta hora el internet está medio loco, entonces debe tener un lag ahí que no lo deja. Pero sí, por ahora invertamos esto que sí, esto viene aquí. Aquí viene la tierra. Aquí viene la tierra. Y lo ponemos en negro para que quede una vez en negro. Y aquí le ponemos unos 5 voltios. Para que hagámoslo. Tengo que coger y bajarlo aquí. 5 voltios, lo vamos a poner por acá. Listo. A ver, rojo. Y digo, no sé. No me la voy a quitar. Porque lo hago así, bueno, no importa. Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a coger, no le voy a hacer todavía ninguna modificación al programa. Simplemente voy a mirar acá. Si le doy acá, mire que él tiene aquí el rango de temperatura. Entonces, yo lo primero que tengo que mirar es el rango del sensor, ¿cierto? Como este no tiene referencia, pues tiene, digamos, el TMP, que este es un sensor resistivo, o sea que con el calor se altera sus propiedades. Entonces yo vengo por acá y cuando él tiene menos 40, mire que me saca esperemos a que baje, vamos a ver si cuando me llega. A ver, no marca de bueno, tenés 1000 voltios y cuando suben todo debería llegar hasta 175 más o menos. Listo. Bueno, entonces miren, él me sube cuando tiene, pongamos esto más grande para que podamos verlo. Por ejemplo, cuando tiene 125 grados, me alcanza hasta 175. ¿Eso qué significa? Que cuando esté en 6 grados me debería dar más o menos 250 más o menos. A ver, es que bueno, aquí más o menos. Pero más que baje. Entonces yo quiero hacer un termómetro con esto. Bueno, me da 500.
500, Ah, bueno, sí. Sí, me va a dar 500. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que coger, hacer la escaliza, tomar estos datos, ¿cierto? Que él me saque la temperatura y restarle 500 para que me quede en 0, por ejemplo, el 0. Listo. Miren que, por ejemplo, si yo lo subo hasta acá, realmente, para cada 10 milivoltios me saca 1 grado. Teniendo en cuenta, pues, los menos 50, porque me mide desde menos 50, o desde, bueno, en este caso es menos 40, hasta 125. ¿Listo? En 125 me saca 175. O digamos 75, 1.750. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo hago yo para que el Arduino me transmita esos datos de temperatura al computador? Entonces yo vengo para acá, ahora sí, voy a modificar el código, voy a pausar acá. Y ya esa regla de 3 no sería la que hicimos ahorita, ya sería distinta, sería para... bueno, ¿y cuánto era que me sacaba? En este caso eran 10 milivoltios por grado. Entonces, si yo fuera a sacar 500 grados, esa es, digamos, la aseveración que hace uno más o menos. ¿Por qué? Porque uno redondea todo al voltaje máximo. A ver, ese sensor no me saca sino hasta 1.75, ¿cierto? Pero en el caso en que a mí me fuera a sacar, porque alcanza hasta 125 grados, pero en el caso de que él me pudiera medir hasta 500 grados, realmente cuando me sacara 500 grados me sacaría 5.5 voltios. Realmente pues sería como la analogía. Hay muchas formas de abordar esto. Es hacerlo así o mirar la resolución. ¿Qué significa? Que por cada 10 milivoltios él me sube 1 grado, ¿cierto? Eso significa que como él tiene una resolución de 1023, por cada 2 incrementos de la conversión análoga, realmente él me está subiendo 1 grado. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas. La primera sería coger este sensor value, lo vamos a hacer por pasos y multiplicarla por 0.5, ¿cierto? Dividirlo por la mitad y vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Lo voy a dar acá. Entonces, él acá, bueno, aquí está por acá antes, pero yo lo voy a poner a que me saque, por ejemplo, a ver cuántos grados me está sacando aquí. Pues en este de acá arriba, 25. Entonces aquí, más o menos, pues porque él tiene un error, me está sacando 76. Póngale cuidado. Si yo lo pongo en 100, es que es muy complicado ponerse, bueno, 101. ¿Cuánto me está sacando? 150. Si yo le pongo el 125, ¿cuánto me está sacando? 175 más o menos. Pues bueno, listo. Más o menos. Entonces pues es un error que no podemos corregir. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a corregirle esos 50 grados de más que tiene. Entonces vengo para acá y a esto que me da acá le voy a restar 50. Bueno, si lo paro primero, pues sí me va a dar. Vengo para acá y le resto 50. Listo, ¿qué pasó aquí? Le resto 50. Ahora vamos a ver qué pasa. Ya esto sí es más cercano. ¿Sí o no? Miren que acá ya me saca, por ejemplo, 25, 26. Bien, vamos bien. Si yo cojo acá y le coloco 37, vamos a ver cuánto me saca. Vemos que suba me saca 37, tiene error de 2 graditos. Subamos a 96.
26 tiene error de 4 grados. Miren que, por ejemplo, en este caso, lo que tiene, aunque ya está mejor que antes, lo que tiene es un error acumulativo, ¿cierto? A medida que va subiendo, el error se va haciendo más grande. Eso debido a que aquí hicimos pues un criterio rápido. Sí, ahí todavía ¿Sí? son 4 grados. Si se le quitan esos 4 grados. Sí, pero mira, pero ojo, vea, miren lo que pasa ahí, 129. Si yo lo pongo por acá en 46, ¿en 40 qué? 40 y, no, espera, yo que es que aquí no alcanzo a ver, está muy chiquito. A 35, pongo en 35. Vamos a ver qué pasa. Mire, por ejemplo, que el error ya no es de 4, sino de 3. Entonces, lo que le está pasando no es que sea un error constante, ya este error es de acuerdo a la fórmula que nosotros elegimos acá, ¿cierto? Ahora, ¿por qué tiene ese error? Por ejemplo, el error está en este factor, porque resulta de que nosotros lo hicimos a ojo, ¿listo? Además, nosotros supusimos, recordemos que por cada 5 milivoltios, ¿cierto? Cada 5 milivoltios, él me incrementaba, perdón, por cada 10 milivoltios él me incrementaba un grado, y por cada 5 milivoltios la conversión análoga me incrementa 2, o sea, me incrementa 2 unidades. Entonces resulta que es que esa resolución, cuando yo la miro acá, miren que cuando no es que sea 5 milivoltios, sino que es 4.96. Y eso influye, ¿por qué? Porque esto es para efectos de cálculo, pero si yo quiero hacer una representación legal, tengo que meterle exactamente cuánto sería la resolución, en este caso. Entonces yo vengo por acá, y como yo quiero que eso me dé exacto, vengo por aquí, y voy a ponerle no 0.5, sino 0.4, a ver, punto 4, a ver, sí, sí, 496. 4.26. Listo. Y lo voy a volver a correr, vamos a ver. Aquí están 25 grados. Ahora sí me está funcionando mejor. Lo voy a subir. Voy a poner 88. Vamos a ver cuánto me da. Sigue habiendo un poquito acá. Ah, bueno, ahora hay que anotar. Todos estos sensores tienen error. ¿Listo? ¿Qué significa? Esos sensores normalmente varía el error entre 2 grados y 0.5 grados. Pero, si esa lectura, creo que no era multiplicado por 0.493, creo. No, por eso. Ah, bueno, porque yo lo hice, pues no me acordaba bien. Pongámosle aquí 93. ¿Cierto? Pongámosle 93. Pues ese es el resultado de la división, sino que yo no la hice, sino que me acordaba más o menos cuánto daba. Pongámosle 93. Vamos a ver. Aquí a 25 grados. Siempre se cuadra el primero. Voy a ponerlo por acá en cualquier parte. 93. Vamos a ver si nos da 93. Ya el error es más poquito. Y cuando yo lo pongo a full, me debería dar 125, más o menos. 126, bueno, error de 1 grado. Ese error es permisible y es normal con estos sensores de este tipo. Vuelvo y les digo, tienen errores de entre 0.5 a 2 grados, de acuerdo al modelo. El LM35, por ejemplo, tiene error de 0.5, pero hay otros modelos que son más económicos que tienen error de 2 grados. Entonces también, digamos ahí, bien. Ahora, ese error es permisible siempre y cuando el sistema te lo permita. O sea, si no, por 1 gradito no hay problema. O si no, te toca a vos empezar a jugar con este factor de conversión de acá. Ponele un poquitico, a ver cuánto nos da. Listo. Ahora, esta parte yo sé que es complicadita, pero realmente simplemente es una regla de 3. En ese caso, ¿qué regla de 3 se aplicó? Les voy a decir, pues aquí lo hicimos primero a tanteo y después lo vamos a hacer acá. ¿Cuál regla de 3 se aplicó? Entonces yo digo, voy a poner por acá. Si 500 grados, o digámoslo así, sí, 500 grados son 1023,
Entonces, lo que yo estoy midiendo, ¿cuánto será? Pues sería lo que yo estoy midiendo, 5.500 por lo que estoy midiendo dividido 1023. O sea, ¿cuánto me da ese coeficiente de 500 dividido 1023? Que alguien me lo haga, por favor. 0,488758. Exacto, entonces yo vengo para acá y si yo le pongo a eso, ahí sí me debe dar exacto. ¿Cuánto era? ¿Qué pena que me dijiste? 0,48. Entonces yo, yo paro aquí. Listo. Entonces 0,48 8758. 758. Vamos a ver. Entonces, ahora sí vamos a ver por acá y le vamos a dar play y ahora sí me tiene que dar pues muy exacto pues. Vamos a ver, aquí le puse 25. Ah, bueno, aquí es porque no le he puesto, aquí le puse entero, ¿cierto? Voy a ver si le pongo flotante, para que siga flotante, te lo voy a poner aquí, en vez de entero aquí, le voy a poner float. ¿Qué significa? Que me incluya los decimales, para ver qué tan errado está la medida. $24.78, bueno, está bien, lo voy a subir acá, 90, vamos a ver el 90 cuánto nos da, 89.78, o sea que si le ponen los números que me saca la calculadora puede que se acerque más. Entonces, pues, claro, sí, o sea, ya es cuestión de jugar ahí. 53. Ahora, ¿qué peligro? ¿Cuál es el peligro que tenemos acá? De que tampoco podemos abusar de esto. Porque esto sigue siendo un microcontrolador de 8 bits. Entonces, si vos le pones, por ejemplo, 10 decimales, él tiene que hacer una conversión muy brava y escoger esto y pasar a este punto, pasarlo por acá, hacer la operación y volverle a devolver el punto. Entonces, a veces también gente genera error. Entonces, uno generalmente con eso trabaja con 5, 6, máximo 7 decimales. Porque más de ahí, ya lo que hace uno es que forza el micro. Pero mira, por ejemplo, que ya ahí, ya el error es muy bajito, muy pequeño. Voy a aproximar entonces el último número, por ejemplo, de 8 a 9. Y debes eso, exactamente. Entonces, es más que todo. Y de todas maneras, el sensor te va a generar un error un error por lo menos como ese, de entrada. Entonces, digámoslo así, podemos tener un resultado satisfactorio. Entonces, por ejemplo, profe, y eso es para todos los sensores, la misma cosa. Que yo tengo un sensor de presión. Entonces, ¿qué hago? Simplemente cojo el sensor de presión, miro el rango, le hago la reglita de 3, la meto ahí y le pongo PSI. Ah, profe, pero es que yo quiero que aquí me salga bien bacano por acá y que diga la temperatura es, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué hago? Póngale cuidado. Entonces, uno esas cositas, uno le gusta hacerlas. Entonces, uno viene por acá y, por ejemplo, le voy a decir, miren lo que voy a hacer. Voy a coger aquí. Voy a copiar esto acá. Serial Fit LN con grados, pero acá no le voy a colocar. Primero le voy a quitar el LN. ¿Para qué? Para que me imprima y lo próximo que imprima me quede al ladito. Y acá adentro le voy a poner el letrero que yo quiero poner, por ejemplo. Por ejemplo, con una comilla simple. Vamos a ver si me sale con una comilla simple. Y le digo la temperatura es puntos, espacio, porque también hay que dejar el espacio si lo quiero incluir. Esto. Y profe, pero yo quiero que me quede con la sede, pues que le quede con los grados, pues con esa cosita de grados, pues no creo. Porque la tabla ASCII ahí en esa parte de los símbolos es como medio jodida. Pero yo puedo decirle, vea, aquí voy a hacer esto. Entonces miren lo que voy a hacer, voy a coger acá, voy a poner aquí, control B. Entonces el que va a hacer, vea, lo voy a borrar aquí. Es decir, la temperatura es, me pone el valor de la temperatura y aquí por ejemplo le voy a colocar, por ejemplo, voy a intentar, a veces funciona, otras veces no, de ponerle esto.
Listo. Y a este último sí le pongo el N para que me coloque y me ponga seguido. Listo. Vamos a ver qué pasa. Te lo voy a poner acá. Vamos a ver qué sucede. Ah, ¿qué pasó aquí? Espera un momentico. Ah, bueno, de pronto es que me está pidiendo que sea con doble comilla. A veces me enredo con esto. Sí, aquí. Está la doble comilla aquí. Ah, qué bueno. Creo que las comillas dobles son estas. Vamos a ver si me está pidiendo comillas dobles acá. No son las comillas dobles. Ay, ay. Y si le pongo estas dos, no me va a sacar comillas dobles. Te la voy a escribir aquí en el chat para que usted la copie. Sí, es que ahora yo no me acuerdo si estas comillas dobles sí son o no son. Hay unas comillas dobles acá. Esa no sirve. Esa no sirve. Y este teclado no son esas comillas dobles. Porque me la pones en el chat, yo lo copio. A ver, yo cojo acá. Vamos a ver si me las deja copiar. Vamos a ver si las deja poner. Estas sí son. Entonces vengo para acá. Pin, 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 pin. Estas sí van a ser. Y voy a ponerla acá. Punto y coma. Y lo mismo aquí. Vamos a ver si así sí me las cogen. Ahora, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno. No copié el otro. Entonces miren, por ejemplo, que yo acá lo voy a poder poner acá. Ah, esto quedó con insertar. Temperatura, esto. Sí. Entonces miren que yo también puedo coger y, por ejemplo, enviar mensajes, cadenas de caracteres al computador y que me quede de esa forma. Ahora, esta parte que tiene como un símbolo raro aquí es porque a veces cuando uno transmite los datos en código ASCII, esos símbolos que no son letras, ni números, ni cosas ordinarias, el sistema no las procesa bien. Entonces normalmente uno le pone, por ejemplo, la temperatura es 2.4 grados o simplemente la C. Listo, entonces aquí, por ejemplo, ya tendríamos que el sistema nos estuviera informando la temperatura de esto. Listo. Y vuelvo y les digo, y así haríamos con todos los sensores, ya sean de presión, de caudal, de flujo. Es simplemente coger, hacer la regla de 3, meter la fórmula, ponerlo en datos que se necesiten y ya queda eso listo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esto, jóvenes? Hábleme. Entonces, usamos cómo conectaría, por ejemplo, el sensor de temperatura para regular. Bueno, aquí no, pues en este ejemplo no, pero por ejemplo el sensor la resistencia ahorita modular. Bueno. Sí. Para modificar, por ejemplo, la velocidad del motor. Bueno, entonces, bueno, para, digamos, a ver, hay dos cosas. Una es cómo hacer un control y la otra cómo conectar ese sensor de temperatura. El sensor de, por ejemplo, el de luz. ¿Cierto? Eso es lo que me están preguntando, el de luz. Sí, puede ser el de luz, por ejemplo, sí. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a hacer la parte del control aquí a la carrerita con este. Listo, con este solamente. Entonces, por ejemplo, que es que yo quiero que tengo, por ejemplo, quiero mantener la temperatura de unos pollitos, porque es que mis pollitos se van a morir y pues uno cree que existe, pero no. La otra vez un compañero hizo un trabajo de esos para una cosa de pollos
que los pollitos tienen que estar a cierta temperatura siempre. Entonces, ¿qué hizo? Le puso una resistencia de calor con un ventiladorcito que se prendían específicamente cuando la temperatura bajaba de cierto punto. Entonces, realmente, uno ya teniendo esto, es muy fácil de hacer. ¿Por qué? Porque vamos a colocar, por ejemplo, aquí a la carrerita, vamos a poner, por ejemplo, un motorcito que nos indique, que sea, por ejemplo, el ventilador. ¿Listo? Pues yo tengo, por ejemplo, aquí el motor. ¿Veis qué sensor? El motor, voy a sacar este. Y yo quiero, por ejemplo, que ese motor se me encienda, que tenga, por ejemplo, una resistencia de calor o un elemento que me caliente el gallinero, pues cuando se baja la temperatura. No, eso queda mejor un mejor LED. Listo. Bueno, mejor un LED. Mejor un LEDcito. Y el LEDcito que sea la resistencia de calor. Entonces yo lo voy a conectar, por ejemplo, lo voy a conectar al... Primero lo voy a poner la tierra. Y lo voy a conectar, por ejemplo, al digital 2. ¿Qué va a hacer? Que cuando esta temperatura que yo le fijo aquí me baje de 35 grados, se me prenda este LED. Y eso hace una resistencia de calor que me va a calentar el sistema. Y que cuando esto suba por encima de 35, simplemente se apague. Eso es lo que se denomina un control on-off, que prende y apaga solamente bajo ciertas circunstancias. En ese caso ya tengo aquí la gran mayoría del código hecho. ¿Qué tenía que fijarme? En esta parte de aquí primero, que yo voy a conectar una resistencia de calor, en este caso un LED. Entonces tengo que decirle aquí en el setup, por ejemplo, decirle cómo es el pin, ¿cierto? Para eso, entonces yo vengo para acá, yo tengo por acá y le digo ejemplo básico, le digo blink. ¿Por qué? Porque yo tengo ahí cómo prender yo me acordé que ahí ese es el ejemplo con el que uno prende un LED y veo cómo se configura. Veo aquí está. Entonces vengo para acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar al Tinkercad. Vengo para acá y vea esto aquí, va acá. Listo. Pero es que mire que está... Bueno, pues como esto es LED blink era del otro, entonces aquí como voy a utilizar el 2, va el pin 2. Entonces el pin 2 va como salida. ¿Por qué? Porque ahí voy a conectar la resistencia. Listo, ya tengo esa parte hecha. Ahora vengo acá, ya tengo aquí, ya hice la parte de la conversión, esto ya lo hice, la temperatura. Y ahora voy a coger y voy a preguntar por esa temperatura, y esa temperatura es la que me va a decir si va a prender o apagar o no, ¿cierto? Pero eso, yo no me acuerdo cómo es que se hacen los if ahí. Muy fácil, usted se acuerda que por allá usted vio un if en uno de los ejemplos. Usted viene para acá, para adelante, viene para acá. ¿En qué ejemplo? En el que era del botón, ¿cierto? Yo vengo por acá, por ejemplo, en el botón, yo vengo acá a digital y aquí viene, dice button. Y yo me acuerdo que ahí en el ejemplo tenían un if. Es más, y ese if prendía y apagaba una cosa. Entonces vengo por acá, véanlo, aquí está. Véanlo, aquí está. Entonces yo voy a copiar este if que está acá. Lo voy a copiar. Y me lo llevo para el programa que estoy manejando. Vengo para acá. Me vengo para aquí, para Tinkercad. Y voy a hacer la pregunta después de que tengo la temperatura ya lista. Listo. Vengo para acá. Voy a colocar aquí para saber qué es lo que voy a pegar, porque a veces uno generalmente no sé por qué se le olvida qué es lo que pega. Vengo acá, otra vez. Y le voy a poner que ya sé que lo que vaya dentro de esas Ds fue lo que yo acabé de pegar. Es un truquito pues que uno hace para, pues si alguna cosa si no funciona, lo borra uno desde ahí. Lo pego. Ahora, aquí me está probando por un botón, pero yo no estoy probando por botón, yo necesito una temperatura. ¿Y esa temperatura está guardando en qué? En grados. Entonces yo vengo por acá y le voy a decir, vea. Grados es menor. No es el menor. Mayor a 3. Menor. No, espere que aquí volví. Este teclado está todo desconfigurado. Me acabo de acordar.
Hazme un favor, cópiame el mayor y el menor que hay en el chat. Yo lo cojo de ahí. Porque es que el coso este teclado tengo que reconocer. No estoy en el computador mío, entonces. A ver, listo. Eso, yo lo voy a copiar de aquí. Listo. Entonces yo aquí ya cojo. Y me voy para el Tinkercad y lo voy a pegar acá. Y lo voy a decir. Para control B. Entonces le dice. Este es menor que ¿qué? Digo que es de 35 grados. ¿Por qué? Porque pues a esa temperatura se me mueren los pollos. ¿Es menor que 35? Sí, enciende, dice Digital Write. ¿En dónde? Te voy a escribir en el pin donde tengo puesto el lecito, en el pin 2. Y si no, significa que está por donde simplemente lo voy a apagar. Listo. Y aquí como que yo quiero ser como más cachezudito, yo quiero decirme, bueno, quiero que el sistema también me diga ahí en el computador si la cosa va bien o va mal. Entonces lo voy a coger por acá y le voy a decir, vea, si me lo prende significa que hay algo muy mal. Entonces que me diga, aquí por ejemplo, peligro. Temperatura fuera de rango. Listo. Y si el sistema, pues, digamos, está apagado, significa que la temperatura está bien por ese lado. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo y que me presente la temperatura también. O sea, con esa temperatura, por ejemplo, y que me la ponga aquí después de que me apague el cosito. De la temperatura, se le digo por ejemplo que me ponga todo normal, la temperatura es, y me coloca la temperatura. Sí. Ahora vamos a ver si lo que pasa es verdad. Vamos a ver si es verdad. Entonces yo ya vengo aquí, le voy a iniciar simulación y voy a ver si él me está dejando. Vamos a ver con qué arranca. Arranca con 25, la temperatura. Bueno, mira, con temperatura fuera de rango, temperatura fuera de peligro, temperatura fuera de rango. A ver qué temperatura me está poniendo acá. Sí, porque miren que aquí está en 25 grados. Entonces me está diciendo, vea, temperatura fuera de rango, peligro, temperatura fuera de rango. Ahora lo voy a poner por encima. Todo normal. Bueno, y aquí está apagado. Y aquí se me debe prender. A ver, yo veo. Entonces aquí se me prende. Y cuando está por acá, por ejemplo, cuando llega a 35, 36. A ver, ¿cuánto está acá? 43, bueno, como a 30 y algo. Bueno, ya. Todo normal, la temperatura esta, Pero es que yo quiero que cuando, por ejemplo, se me pase de 38 o cuando pase de 40, ya usted aquí le pone otro if. Si la temperatura es mayor que 48, entonces préndame, por ejemplo, un ventilador o algo así. Sean pollo asados. Sí, pues ya es. Pues esto es una muestra de un control on-off básico. Eso. Miren que lo principal es tener esta parte buena. O sea, si usted coge el sensor y es una interpretación adecuada de las señales del sensor, ya el resto ya es, digámoslo así, una lógica más básica. Simplemente es preguntar si eso está pasado o no está pasado y la respuesta de acuerdo a eso. Y puede, como le digo, puede ponerlo en el computador usted lo puede poner aquí y hacerlo de esta forma. Sí, eso está claro. Sí, bueno, ¿qué dudas hay con esto? ¿Vamos bien? Profe, uno le podría conectar a eso, ¿cómo es que llama ese motor que modifica su posición? Digamos el ángulo. ¿El servo? Sí. Claro. Ahora, en el caso del servo, acordemos que nosotros en la vez pasada que hicimos lo del servo,
El servo se mueve por medio de PWM. Entonces hay que ponerle aquí, por ejemplo, la librería de myservo, que es servo mío, y decirle por qué puerto se va a conectar el servo. Y después acá, usted ya le dice, de acuerdo a esto, los grados que quiere que se mueva para cada acción. Sí, entonces ese plugin pues ya tiene el código de calcular esa conversión que estamos haciendo, ¿cierto? Ojo, pero solamente para el servo. Para el servo, sí. Sí. O sea, le dice 90 grados, él ya hace eso interno. Listo. Pueden venir otros sensores, pues, ¿te podría decir que esos son digitales esos sensores? No. Ojo, esos sensores que estamos manejando son análogos. ¿Por qué? Porque tienen la señal con las características que vimos ahorita. Ajá, ¿Qué significa? Claro. Que tienen una señal variante de 0 a 5 voltios, o de 0 a 1,5 o 0 a 95, como es el caso de este. ¿Cuándo son digitales? Cuando son, por ejemplo, son prendido o apagado. Ejemplo de eso, el sensor PIR. El sensor PIR es un sensor que detecta, de acuerdo a la diferencia de radiación que existe en el espacio, él me detecta si hay una persona o un animal o no. Él me dice, ¿está o no está? Solamente tiene 2 estados. ¿Listo? Y de acuerdo a eso, simplemente ya me saca la acción.